Descansando en Dios. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor pasa a enseñar las razones por las cuales no debemos menospreciarnos entre los cristianos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mateo 18, versículo 10, parte A. Algunas razones por las que los creyentes menosprecian a otros creyentes son cuando son indiferentes o críticos ante un hermano en la fe que tropieza espiritualmente, cuando cae en pecado, especialmente si el pecado es público y notorio. Segundo, cuando se resienten con un hermano en la fe que les confronta por su pecado. En lugar de enfrentar y arrepentirse del pecado señalado y agradecer a quien los confronta, se molestan y desprecian al hermano. Cuando no logra sacar provecho de otro cristiano para beneficio personal. Otra razón es cuando ridiculizan su apariencia física. De Pablo dijeron, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. 2 Corintios 10, versículo 10, Biblia Nueva Versión Internacional. Una quinta razón es cuando negamos la ayuda a los que están en necesidad. Pablo, Santiago y Juan exhortan de no menospreciar al cristiano necesitado. 1 Corintios 11, versículos 20 al 22. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. 1 Juan 3, versículos 17 y 18. La sexta razón, cuando mostramos parcialidad cometiendo el pecado de hacer acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Y cuando menospreciamos a los cristianos débiles en la fe. Romanos 14, versículos 10 al 13. La relación de los ángeles y el cristiano. Mateo capítulo 18, versículo 10, parte B. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La primera razón que da el Señor para no menospreciarnos entre cristianos es el apoyo que recibimos de los ángeles. El escritor a los Hebreos explica que los ángeles son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El propósito que tienen es servir a Dios, dedicándose al servicio de su pueblo. Estos ángeles en los cielos viven en la misma presencia de Dios, donde esperan con atención las órdenes divinas de servir al pueblo que él ama. Jesús añadió, ellos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles no quitan sus ojos de Dios, esperando la instrucción para servir al creyente. Este versículo no enseña la idea de un ángel individual de la guardia para cada creyente, como enseñaba la tradición judía en la época de Jesús, y como otras religiones cree y enseña. Cuando Pedro tocó la puerta de la casa de María, después de ser milagrosamente liberado de la cárcel, una joven criada llamada Rode contestó. Al ver a Pedro se puso tan contenta que olvidó abrir la puerta y fue a informar a los creyentes reunidos adentro, pero estos insistieron que es su ángel. Creían que era el ángel guardián de Pedro. Hechos capítulo 12, versículos 12 al 15. Pero esa idea supersticiosa registrada solo en este texto, no se enseña ni se fundamenta aquí ni en ninguna otra parte de la Biblia. Así que la falsa doctrina del ángel de la guarda no es bíblico. Los ángeles son solo servidores de los cristianos y solo si son autorizados por Dios Padre. La relación de Cristo con el cristiano. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La segunda razón para no despreciar a los hermanos en la fe es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El Señor acababa de manifestar que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, Mateo 18:5. Todo creyente verdadero, por joven y maduro, poco fiel, sin atractivo o carente que sea, es uno con Jesucristo, comprado con su propia sangre preciosa. Por consiguiente, menospreciar a cualquier cristiano y considerarlo inútil es despreciar a Cristo mismo. Cuando comisionó a los 70, Jesús declaró, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. Buscando la oveja 100, Mateo 18, versículos 12 al 13. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron.
Jesús usa una parábola para enseñar la tercera razón por la cual no debemos menospreciarnos entre cristianos. No debemos menospreciar al cristiano que se aparta, sino buscarlo, animarlo y restaurarlo de tal manera que vuelva al redil. Lucas enseña, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Santiago enseña, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. La voluntad de Dios. Mateo 18, versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La cuarta razón que Jesús enseña para no menospreciarnos entre cristianos es que la voluntad de Dios Padre es que ninguno de los cristianos se pierda, sino que todos perseveren hasta el final, como enseña Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Por lo cual, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Descansemos en Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dios te bendiga y te guarde.